cuando está hablando el Señor y dice, vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, como aquellos hombres que estuvieron en el desierto, oyeron la voz de Dios, pero endurecieron su corazón. Así también vosotros resistís al Espíritu Santo, que habla en medio de vosotros para no oír ni obedecer. Pero los que aman al Señor verdaderamente guardan sus mandamientos. Los que aman al Señor verdaderamente guardan sus estatutos. Aquellos que han recibido la gracia de Dios dentro de ellos, hay algo que los impulsa a hacer como aquello, lo cual el Señor quiere hacer. Y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar, que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu Gloria a Dios y a su nombre. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Gloria a Dios, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sí? Gloria a Dios, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Ezequiel, capítulo 20. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 20. Iremos del versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 2. Amén. Y dice así: para la elección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venid vosotros, vivo yo, que no responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Lo quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazle conocer las abominaciones de sus padres y diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y le juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces le dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecer. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije: derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaba, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Vamos a cantar allí ante su mano. Gloria a Dios. Diga: Señor, háblame en esta hora. Dile: Espíritu de Dios, habla mi vida. Señor, que sea tu palabra, Dios mío, hablando en nuestros corazones, Dios mío. Padre, quebrante los corazones de piedra. Señor mío, y que su palabra pueda hallar cabida en nosotros, mi Señor. Abre nuestros oídos para oír tu voz, Señor. Dios mío, para oír su dirección, mi Señor. Sea usted hablando de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse.
Gloria a Dios. Y brindale un fuerte aplauso al Señor. Acabamos de leer la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 20. La palabra del Señor nos enseña, gloria a Dios, cómo fue el pueblo de Israel llevado cautivo. Y el cautiverio del pueblo de Israel iba a durar 70 años. El profeta Ezequiel habló sobre todas estas cosas. Y aquí en el capítulo 20, el profeta le está hablando al pueblo de Israel, recordando lo que Dios había hecho con ellos en el desierto. Todo cuanto el Señor hizo con ellos. El Señor le está hablando al profeta de cuando Dios los escogió. Muy bien es sabido que la promesa de Dios fue dada a Abraham y permaneció el Señor cumpliendo su promesa por generaciones. Y aun cuando Israel estuvo en Egipto cautivo 430 años, y cuando ellos clamaron, el Señor levantó, vino salvación de Dios al pueblo de Israel. Y Dios levanta a este hombre llamado Moisés, quien fue el instrumento de Dios para sacar al pueblo de Israel con mano fuerte, con mano poderosa. Y cuando el Señor se presentó a ellos, le dijo: yo soy Jehová, vuestro Dios. Dios se presentó al pueblo de Israel. Y dice la Escritura que Dios hablaba por medio de Moisés en su pueblo. Lo primero que el Señor hace con el pueblo de Israel es que lo sacó. ¿Sí? Lo sacó de esclavitud. Y en Éxodo capítulo 20, lo primero que le dice: yo soy Jehová vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Y luego el Señor introduce la ley, habla con su pueblo introduciendo la ley, pero primero Dios mostró su gracia, porque por su gracia los sacó de la tierra, por pura gracia los sacó. Y luego el Señor le habla acerca de la ley, lo cual sirvió de testimonio. Lo que sucedió con el pueblo de Israel sirvió como testimonio a las naciones de que el Dios de Israel es el Dios de vida. Y sabemos que como Dios le habló al profeta y le dijo que lo enviaba a casa rebelde, le dijo: te envío a casa rebelde, a gente de empedernido corazón, a personas que han endurecido su corazón. Y el profeta aquí le está declarando todo cuanto el Señor hizo por ellos y lo que ellos habían hecho. Le puse como título a esta predicación: la fidelidad de Dios y la infidelidad de su pueblo. Porque el Señor se mantiene fiel, hablando una y otra vez con su pueblo, levantando profetas para que ellos se arrepintieran, hablando con su pueblo, recordándole todo lo que había hecho el Señor. Pero ellos preferían ir en pos de otros ídolos. Ellos preferían contaminarse con los ídolos de las otras naciones. Ellos preferían poner su confianza en cosas que no era Dios. Ellos ponían su confianza en caballos y en carros. Ellos ponían su confianza en cualquier otra cosa menos en Dios.
Y aquí está hablando el profeta, y aquí está hablando Dios al profeta, para hacer volver el corazón del pueblo de Israel. Para hacerles entender que habían dejado su Dios. Y nosotros podemos decir, pero ¿por qué Israel, teniendo un Dios tan grande, habiendo señales con ellos, Dios haciendo misericordia de ellos, por qué tenían su corazón tan endurecido para no oír la voz de Dios? ¿Por qué no oían a sus profetas? ¿Por qué no se arrepentían y volvían sus corazones a Él? Le hago esta pregunta en esta mañana: ¿por qué? ¿Por qué este pueblo no oía la voz de Dios? ¿Por qué este pueblo estaba tan endurecido? Este pueblo veía cómo eran entregados cuando se alejaban del Señor. Y aún así estaban endurecidos. Dice más, ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecer. Vamos a leer en el versículo número 11, perdón. El Señor sigue hablando y dice: y le di estatutos y le hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y le di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Dios le había entregado al pueblo de Israel ordenanzas. Dios los había constituido como una nación y le dio estatuto para que ellos vivieran. Cuando el Señor se presenta, le dice: sé santo, porque yo Jehová soy santo. Y Él mismo los santificaba. ¿Acaso en Israel no entraba el sacerdote continuamente cada año para ofrecer sacrificio por el pueblo? ¿Acaso el Señor no les dijo que presentaran sacrificio, un cordero, para quitar el pecado del pueblo? Y esto se hacía continuamente. El sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio, primeramente por su pecado y también por los pecados del pueblo. Para santificar a su pueblo. Pero esto se hacía continuamente, porque Israel pecaba. Y tenía el sacerdote que entrar continuamente por sus pecados y por los pecados del pueblo, para santificarlos. Pero ustedes dirán: nosotros no estamos bajo, sino en la gracia. Bien es conocido que en el libro de Hebreos se habla de un nuevo sacerdote, del cual no es de la tribu de Leví, como lo constituyó el Señor allá cuando Moisés, sino que Dios levantó un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual no tiene principio de día ni final de días. Dios levantó a un sumo sacerdote santo, el cual es hecho mediador de un nuevo pacto. Aleluya. Para santificar a su pueblo. Dios se proveyó un cordero perfecto
para limpiarnos, para limpiar a su pueblo. Este cordero, el cual fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, iglesia, en nuestro Señor Jesús, Dios se proveyó de sacrificio y Él mismo se sacrificó por nosotros para santificarnos, para limpiarnos, para que nosotros podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, porque Él mismo nos santificó, porque Él mismo nos limpió con su sangre, nos ha lavado con su sangre. Yes. Pero usted me dirá, una vez y para siempre declara la Escritura que fue entregado por nosotros. Una vez y para siempre. Dios en este tiempo nos ha entregado un nuevo pacto. Pero no ha venido a abrogar la ley como dijo Jesús, sino para que la ley por medio de Él se cumpliese. Y en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo dijo Jesús. Y también digo Jesús: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que ya nosotros estamos limpios. Pero ahora bien, ¿qué sucede si nosotros pecáramos voluntariamente? Iglesia del Señor, temed. Porque si dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 25, que si el pueblo de Israel, dice aquí: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Si el pueblo de Israel no alcanzó la promesa, muchos de ellos quedaron en el desierto porque desecharon al que los amonestaba desde la tierra. Hermanos, temamos nosotros de aquel que nos amonesta desde los cielos. Podemos nosotros decir: pero el pueblo de Israel, con tantas señales, ¿cómo endurecían su corazón? ¿Cómo es que ellos no temían al Dios viviente que hablaba desde la montaña? Si ellos veían la columna de nube todo el día, si ellos caminaban entre la columna de fuego que los guiaba, ¿cómo pues el pueblo de Israel no temieron y fueron rebeldes? ¿Cómo Dios, mostrando grandes señales en medio de ellos, endurecieron su corazón? ¿Cómo fue en este tiempo, hermano, nosotros vemos como personas endurecen, hasta nosotros mismos endurecemos nuestro corazón? Aleluya. Endurecemos nuestro corazón para no oír la voz de Dios, para que la palabra no haya cabida en nosotros.
El apóstol Pablo cuando enseñaba acerca de la gracia, que aún el libro de Hebreos cuando habla acerca de este nuevo pacto, da una advertencia a la iglesia del Señor. Y dice, porque cuánto más castigo creéis vosotros, porque si en la ley cualquiera que transgrediera el pacto, cualquiera que transgrediera la ley, moría irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que tiene por inmunda la sangre del pacto, que pisoteaba, aleluya, que pisoteaba al Señor y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual ha sido rociada? ¿Cuánto más nosotros, iglesia del Señor, pueblo de Dios, debemos temer a nuestro Dios? Hay algo que el Señor me decía hace un par de semanas atrás. Yo estaba sentada aquí y yo no entendía muchas cosas, porque si nosotros hemos recibido este nuevo pacto, si nosotros, el Señor por su gracia nos ha hecho participantes de este pacto, a veces parece uno no entender cómo es posible que alguien continúe su vida como si no hubiese recibido este pacto, como si no hubiese recibido en su corazón la palabra. ¿Cómo es posible que alguien reciba al Señor y continúe una y otra vez pecando voluntariamente? Y son cosas que yo no entendía. Y eso también me da vueltas en mi cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en este tiempo se ha levantado una generación, que esto no pasa aquí, pero se ha levantado una generación que dicen amar a Dios, pero por sus hechos no niegan? ¿Cómo es posible que se ha levantado una generación sin temor a Dios, que creen que pueden jugar con la gracia? Y estando allí sentada, el Señor me habló en mi mente. No voy a decir que oí la voz de Dios audiblemente, pero escuché en mi mente cuando me dijo: resisten al Espíritu Santo. Resisten al Espíritu Santo. Y niegan la eficacia de la piedad. Y vino a mi mente los versículos cuando está hablando el Señor y dice: vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, como aquellos hombres que estuvieron en el desierto, oyeron la voz de Dios, pero endurecieron su corazón. Así también vosotros resistís al Espíritu Santo, que habla en medio de vosotros para no oír ni obedecer. Pero los que aman al Señor verdaderamente guardan sus mandamientos. Los que aman al Señor verdaderamente guardan sus estatutos. Aquellos que han recibido la gracia de Dios, dentro de ellos hay algo que los impulsa a hacer como aquello, lo cual el Señor quiere hacer. También podemos nosotros decir que por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. Hermano, nosotros también resistimos al Espíritu Santo, porque oímos la dirección, porque Él nos guía, pero endurecemos nuestro corazón para no obedecer.
oímos la amonestación, pero no creemos. ¿Por qué no les aprovechó el pueblo de Israel estar bajo la nube? ¿Por qué no les aprovechó a Israel caminar en la columna de fuego si Dios mismo lo guiaba? Porque con sus oídos oían pesadamente. Porque una y otra vez demostraban que dentro de sus corazones no habían sido renovados. Porque el Señor le dice incircuncisos de corazón. Según la carne estaban circuncidados, pero dentro de sus corazones no habían sido circuncidados. No amaban a Dios, porque sus hechos una y otra vez lo que hablaban era de cómo ellos no amaban al Señor, sino que inclinaban su corazón a cosas vanas. Cuando Jesús habla acerca de los mandamientos y dijo que en todas cosas se cumple la ley y los profetas, le enseñó a sus discípulos diciendo que amaran al Señor con todo su corazón y amaran a su prójimo como a vosotros mismos, le dijo. En estas dos se cumple toda la ley y los profetas. Quiere decir que lo que Dios una y otra vez quería enseñar a su pueblo era amar a Dios. Lo que el Señor quería hacer con su pueblo es que ellos lo amaran. No dijo el Señor como el profeta Oseas dijo, con puertas de amor los estuve atrayendo, con puertas de amor los estuve llamando para que ellos vinieran hacia mí. Pero cuanto más yo los llamaba, más se resistían. Mientras más yo trataba de acercarme a ellos, más corrían hacia otros lados. Mientras yo los cargaba entre mis brazos y los cuidaba, ellos no me conocieron. Ellos no amaron a Dios, ni le conocieron, ni le dieron gracias. ¿Acaso Dios era un tirano con el pueblo de Israel? ¿Acaso lo que Dios hacía con el pueblo de Israel era continuamente llamarlos? ¿Acaso el Dios de los cielos tenía necesidad de estar llamando a su pueblo? En una oportunidad el Señor dijo, andaré y volveré a mi lugar. En su angustia me buscarán. Cuando se den cuenta que sin mí nada pueden hacer, cuando se den cuenta que lejos de mí nada pueden hacer, cuando se den cuenta de sus propias debilidades, cuando se den cuenta que el hombre no es nada y tengan que volverse a mí para que yo los salve, ahí vendrán hacia mí. El Señor se cansó de perseguirlos, se cansó de una y otra vez tratar de hablar con ellos. Dijo, en su angustia. ¿Acaso Dios no es Dios que gobierna sobre los cielos, iglesia? ¿Acaso nuestro Dios no es un Dios temible? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aleluya. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Acaso Dios no levantó profetas para que hablasen con su pueblo? Para hacerlos volver. Aún en este tiempo hay profetas. Aún en medio de este tiempo hay voz de Dios.
para hablar con el pueblo. Volveos de vuestra mal camino, enderezad vuestras veredas y sigan al Señor. Pero la clave, hermano, está en amar a Dios. La clave está en conocerlo. Porque Israel vio señales, pero no le conoció. Israel vio tantas señales, maravillas, portentos, pero no conoció a Dios. No conoció a aquel que hablaba desde la cima de aquel monte. Procuremos nosotros también conocerlo y amar verdaderamente al Señor con todo nuestro corazón. Porque cuando nosotros le damos buscando de todo nuestro corazón, cuando en nuestros corazones somos circuncidados, verdaderamente en nosotros hay un deseo, hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a querer amar al Señor, a querer obedecerle. Cierro con esta iglesia y les digo lo que Jesús le dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mi palabra.